En esta clase vamos a hablar de cómo preparar archivos de trabajo ya con carpeta de trabajo utilizando múltiples archivos arquitectónicos. Puede ser que el plano arquitectónico tenga muchos, el que les entreguen sea un plano con muchos archivos. Un archivo para el piso 1, un archivo para el piso 2, inclusive puede ser un proyecto de varios edificios. Entonces van a tener planos del edificio 1, piso 1, del edificio 2, piso 2 y ya se les empieza a complicar un poco el manejo de esos archivos. En ese caso es mejor reorganizarlos en carpetas. Por ejemplo, en este caso tendríamos nuestra carpeta desde donde comenzamos a trabajar. En este caso en Deepak trabajamos con la carpeta Sheets. Y lo distribuimos entonces en carpeta Arch para todo lo arquitectónico. Ponemos todos los planos arquitectónicos en esta. Y después creamos otra carpeta Mech desde donde trabajamos todo lo que son los planos mecánicos. De esta manera entonces ya tenemos una mejor organización de todos los planos y podemos ya empezar a llamar los planos de nuestra carpeta Arch y se les entrega de esta manera, digamos que al cliente. ¿Cuál es la ventaja de la parte cuando le entregan a ustedes solo un archivo? Que ustedes pueden solo enviar el archivo de trabajo, el arquitecto lo pone en su carpeta de trabajo y como si tiene la referencia, pues no van a tener problema para volver a llamarlo. Ustedes mantienen el mismo nombre del archivo arquitectónico y él solo cuando ponga su archivo en su carpeta de trabajo, pues va a encontrar que se le actualiza con la información que él tiene acá. En la otra opción, ahí sí ustedes tienen que advertirle que tienen que guardar sus archivos arquitectónicos en la carpeta Arch y a una carpeta arriba pues van a tener su carpeta Mech, ¿no? Entonces en este caso ya tendríamos que entregarle también los mismos archivos que él nos envíe, los tendríamos que entregar en una carpeta Arch para que se mantenga las referencias correctamente y él no tenga que empezar a actualizar referencias. Si no quieren de esa manera o el arquitecto les pide que simplemente lo dejen sin carpetas, pues entonces ustedes tendrían un conjunto de archivos mecánicos por cada archivo arquitectónico que ustedes les entreguen, todo en una misma carpeta, sin agruparlo en Arch y sin agruparlo en Mech. Yo siempre recomiendo agruparlos. Es por organización, para no tener tantos archivos. Sobre el cambio de nombre, cuando ustedes tengan un archivo que ustedes tengan que estar reenviando, a veces es mejor mantener el nombre que les enviaron a ustedes. Pero, por ejemplo, hasta el mismo arquitecto copia ese archivo, lo vuelve a pegar y empieza a tener paréntesis en donde se escribe 1, 2. De hecho, o sea, no es el mismo archivo donde él lo va a pegar, en el que él lo va a utilizar. Entonces, a veces como que se vuelve inútil mantener el nombre del archivo. También se puede cambiar el nombre del archivo, pero se recomienda mucho utilizar el arroba al inicio del nombre del archivo para que la persona que lo vea entienda que ese es un archivo de referencia. Es decir, que no lo tiene que abrir. Los archivos que son los que tiene que abrir siempre van a estar con el nombre claro. Y los archivos de referencia normalmente siempre comienzan con una arroba. No es una práctica normalizada, pero es una práctica común. Casi la mayoría de personas que trabajan en el campo entienden que una arroba es un archivo de referencia que no se necesita abrir. Y los archivos con nombre exacto ya son los archivos de trabajo. De esa manera, entonces, por ejemplo, si ustedes tienen en la carpeta Arch, también ustedes pueden llamar arroba el A101, la arquitectura, que es la disciplina, ¿no? Y piso 1, por ejemplo, piso 2, cubierta, corte A. Sugiero no dejar espacios. En Windows no hay problema con los espacios y casi todos las personas que trabajan proyectos de CAD utilizan Windows como su plataforma, pero si ustedes trabajan en otro sistema operativo, sí van a tener problemas con los espacios y a veces la persona que lo va a recibir ustedes no saben si pueda tener problemas con esos espacios. Entonces los espacios aún no los recomiendo. Han trabajado mucho los sistemas operativos en todas las versiones, han trabajado mucho para que uno pueda utilizar espacios en los nombres, pero recomiendo utilizar guiones bajos para separar cada uno de estos elementos. Entonces ya ustedes, por ejemplo, tienen su archivo arquitectónico con la referencia arroba, la letra que indica la disciplina, ya lo vimos en la clase anterior qué significa esa letra,
el número que indica la vista, ¿no? Entonces, por ejemplo, este plano arquitectónico tiene vista de planta o vistas de planta del proyecto, ¿sí? Acá, por ejemplo, ya tenemos vista de planta del piso 1, vista de planta del piso 2, vista de planta del piso 3, vista de corte de la primera vista de corte, porque este ya es el indicativo nada más del corte, ¿no? Y así sucesivamente también trabajamos con nuestros planos mecánicos, lo llamamos M por la disciplina, el tipo de vista, los números, guión bajo, la subdisciplina que estamos trabajando, HVAC, ¿no? Guión bajo, piso 1. Acá no utilizaremos MEC, guión bajo, HVAC, porque normalmente ustedes no van a estar trabajando todos los sistemas mecánicos del edificio, solo van a estar trabajando la parte de aire acondicionado. Si en el caso de este video usted es una persona que está trabajando todos los sistemas mecánicos del edificio, ahí sí recomiendo que utilice entonces la guión bajo MEC y después el guión bajo HVAC y ahí sí continúe con el resto de nombre de los archivos. En el ejemplo 3 entonces a ustedes les entregan es un conjunto de archivos, cada uno con su elemento. La parte, las fachadas, por ejemplo, planos de fachada, que en ese caso ustedes normalmente no utilizarían, a menos que no les entreguen cortes. En ese caso, pues se trabajan las fachadas como elemento para auxiliarse en los cortes. Y se tienen los piso 1, piso 2, por ejemplo acá el piso 3, 4 y 5 en un mismo plano, cubiertas y semisótano. Entonces, en ese caso, ahí sí recomiendo que ustedes creen su carpeta MEC, ¿no? Una carpeta MEC. Y la carpeta MEC, ahí es donde ustedes van a crear cada uno de sus archivos de trabajo. Otra situación es que ustedes les entreguen un archivo supremamente pesado, en donde tienen demasiados pisos y donde trabajarlo en un único archivo va a generar más lentitud de su computadora y en sí pues es tiempo muerto para su trabajo. En ese caso, entonces ya lo que debemos hacer es preparar nuestros archivos arquitectónicos de referencia y es lo que vamos a hacer justo en este momento, es nuestra primera práctica. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Primero, algo importante, sin importar cuál de los archivos sea, ustedes tienen que revisar las unidades en que les entregan cada proyecto. En este momento yo me encuentro en el visor de AutoCAD, el Autodesk TrueView de Autodesk. Este es gratuito, ustedes lo pueden descargar desde la página de AutoCAD, no hay problema. Pero para lo que es edición de archivos CAD, recomiendo el programa DraftSight. DraftSight es un programa de una empresa que se llama Dassault System. Es muy bueno. Pueden ustedes trabajar los proyectos de CAD rápidamente para lo que se necesita en la parte mecánica. Ya si ustedes tienen plugins de AutoCAD o elementos de programación de AutoCAD que ustedes trabajen, pues es mejor que utilicen el programa de AutoCAD como ustedes lo quieran. Si usted es una persona nueva en este tema de manejo de CAD, les recomiendo trabajar DraftSight. Es un programa que no consume mucha memoria del computador y para lo que es dibujo de aire acondicionado, tiene las herramientas suficientes para realizarlo. Todas las explicaciones de edición las voy a hacer a través de este programa, pero él tiene los comandos exactos de AutoCAD. Entonces, lo que quiero ahora es crear los archivos de preparación del proyecto ejemplo 4. Como ya vimos, es un proyecto muy grande. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a abrir en nuestro archivo 4, nuestro ejemplo 4. Acá, discúlpenme que le puse 3. Este es el ejemplo 4. Vamos a abrirlo, ¿vale? Con DraftSight. Y ahora vamos a crear un archivo arquitectónico por cada uno de los pisos que tenemos en este proyecto. Normalmente comenzamos con el piso del nivel 1, estos son sótanos. Entonces el primer piso es este. Entonces vamos a copiar esta parte del archivo
y la vamos a pegar en un archivo diferente y lo vamos a preparar. Entonces, como les mencioné, para eso necesitaríamos una carpeta que se llame AR. Y en esta carpeta vamos a empezar a guardar cada uno de los archivos que vayamos creando. Vamos a comenzar entonces con el primer archivo. Vamos hasta acá en el nivel 0. Tomamos todo el archivo en lo que podamos. Para que no toquemos el otro elemento, pues estoy seleccionando de derecha a izquierda lo mejor que puedo, ¿no? Lo mejor que puedo, estoy seleccionando de derecha a izquierda. Me aseguro de que todos los elementos estén seleccionados y ahora pongo control X o control C, como nosotros queramos. Cualquiera de las dos es válida. Creamos un nuevo archivo arquitectónico. Revisamos las unidades UN. Nos aseguramos de que sean metros o la unidad que esté trabajando ese archivo arquitectónico. Ustedes lo revisan tal como les expliqué. Ponemos control B. Y ya tenemos el archivo dispuesto. Lo que vamos a hacer ahora es localizarlo en un punto común, de manera que nosotros, sin importar en cuál piso estemos, podamos saber que cada uno de esos pisos está justo encima del otro. Mi sugerencia es buscar el eje 1A. Hay que tener cuidado. Hay proyectos en donde estos ejes sí se van moviendo conforme van cambiando de pisos. Es muy raro el proyecto. Normalmente son proyectos donde se va agrandando o achicando el edificio, muy complejos. En estos hay que tener un punto de referencia que el arquitecto nos indique, un vacío, un elevador, algún punto donde sepamos que siempre tiene que estar vertical ese punto, ni siquiera las columnas, porque a veces las columnas también salen inclinadas en ese tipo de proyectos. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que buscar un punto de referencia que sepamos que no se va a mover en ninguno de los pisos. Siempre el elevador, por ejemplo, siempre va a estar en cada uno de esos pisos, o una escalera también podría ser una opción. Y de ahí partir para localizar nuestro proyecto. Pero en la mayoría de proyectos que ustedes van a tener, ustedes pueden hacer referencia al eje 1A, que normalmente no se mueve. De hecho, puede moverse otros ejes, pero el eje 1A es el que se mantiene siempre en su posición. Suele utilizarse como el 00. Cuando uno trabaja un proyecto, el 1A es el 00 desde donde uno comienza el proyecto. Pero lo que les digo, hay que tener cuidado con edificios muy complejos. Esta recomendación del eje 1A solo aplica a edificios sencillos donde pues el piso prácticamente se repite en todos los niveles. Vamos a seleccionar todo. Bueno, identificamos el eje 1A. Acá ustedes lo van a encontrar, está en esta intersección. Entonces vamos a ponerlo acá todo seleccionado de derecha a izquierda, discúlpenme, de derecha a izquierda. Movemos en la intersección entre estos dos ejes y lo desplazamos a la coordenada 0,0. Entonces ahora, si ustedes extienden, ustedes ya lo van a encontrar acá, sus coordenadas 0,0,0 en el eje 1A. Vamos a guardar este archivo. Lo vamos a poner en la carpeta clase 2, arquitectura. Es un archivo de planta, entonces es @referencia a arquitectónico 101, 1 para vista de planta. El primer archivo es un archivo de la subdisciplina arquitectónica y contiene el piso 1.
nivel 1, level 1, como ustedes lo estén manejando. Muchas personas tienen el nivel 1. Hay edificaciones, en México sobre todo, donde ustedes van a encontrar planta baja, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Entonces también hay que tener cuidado con esa parte, ¿no? Vamos a guardar. Y acá ustedes ya tienen el piso 1. Vamos a seguir con el siguiente archivo. Es el mismo proceso repetitivo en los demás archivos, así que no lo voy a hacer con todos. Ustedes ya lo van a ver al final cómo se encuentran todos. Solo unas recomendaciones para los sótanos y cubierta que les voy a hacer al final. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces ya cerramos. Un último paso que les recomiendo: purgar. Pure. Y acá van a poner en purgar todos los elementos. Cerrar. Esto va a ayudar para que el archivo no tenga tantas capas ni tantos archivos ni tantos objetos. Entonces reduce el tamaño del archivo. Y ahora sí cerramos. Seleccionamos el siguiente nivel. Entonces ya tuvimos el piso 1, entonces vamos a seleccionar el piso 2. Seleccionamos el siguiente nivel. Todo lo mejor que podamos. Miren que acá estamos tocando el piso 2 y por eso el piso 3 y por eso no está tomándolo bien. Acá podemos poner Control Shift C y en Control Shift C podemos poner intersección. Ya sabemos que nuestro eje 1A se encuentra acá, entonces podemos poner acá la intersección entre esos dos ejes. Y cuando ya vayamos acá podemos poner unidades, metros. OK. Ponemos Control B. Seleccionamos 0,0 y ya lo ponemos en su sitio. Ya no necesitamos tener que moverlo ni nada de eso, sino que ya está en su sitio. Guardamos. Como archivo arquitectónico. Purgamos. Y cerramos. Y así realizamos con cada uno de los pisos hasta tenerlos todos en la carpeta respectiva. Entonces vamos a hacer una pausa, voy a crear los demás y voy a explicar un poquito un orden que se tiene para los pisos especiales. Bueno, en este momento ya terminamos de crear cada uno de los archivos arquitectónicos con los que se va a trabajar, con el código de referencia. El primero siendo el piso 1 y cuando se termina el de todos los pisos se sigue con cubierta y posteriormente se sigue con cada uno de los sótanos desde el que está más alto, o sea, el que está más cerca al nivel de referencia, el nivel del piso 1, hasta el más profundo, ¿no? Que es el sótano 3. Este es el orden en que aconsejo utilizarlo y el que se utiliza en Deepad, digamos que por código. Ahora, un código que también aconsejo, sobre todo en proyectos en México, proyectos de Estados Unidos que lleguen, es también añadir, además en el código que estamos utilizando, añadir el piso en el que estamos para que se entienda mejor. Es decir, el A indica arquitectura, el 1 la vista de planta y los otros dos dígitos ya los modificamos para que también nos indiquen en qué piso estamos sin necesidad de tener la letra de referencia. O sea, esto nos ayuda, pero lo añadimos también en el código del plano. Entonces, para esto, por ejemplo, si fuera una planta baja, piso 1, piso 2, piso 3, cubierta, sótano 1, sótano 2, sótano 3, entonces utilizaríamos en el primer planta baja, utilizaríamos para la planta baja el código GF. Y acá ya le pondríamos entonces planta baja, ¿no? Entonces le pondríamos planta baja. Ya en el nivel 2, bueno, en el nivel 1, ya en este le ponemos L1. Y acá le ponemos, que es el piso 1,
acá el 2, piso 2, 3, piso 3, y la cubierta entonces le ponemos RF, le ponemos cubierta, ya a cada uno de los sótanos le ponemos B mayúscula 1, B1, B2 para el sótano 2 y B3 para el sótano 3. Así también el código nos está indicando el piso en donde estamos. Ok, ahorita tengo abierto este archivo, entonces por eso no me lo permite modificar. Vamos a cerrarlo acá. De esta manera. Claro, si el proyecto no tiene planta baja, o sea, si el piso de abajo es el piso 1, pues este sí se llamaría L1, ese ya R2, L3, L4 y RF para el roof, B1, B2, B3 para cada uno de los sótanos. Es un código que ayuda también a mantenerlo en el mismo orden. Si ustedes se dan cuenta, el orden del código también mantiene en el mismo orden todos los pisos, o sea, no cambia tampoco el orden. Ahora, si tenemos también varios niveles, o sea, más de 10 niveles, entonces en nuestro código digamos que se va a quedar corto. En ese caso, acá le ponemos al piso de planta baja, ¿sí? Le añadimos GN, la GNF para el primer piso, y a cada uno de los pisos entonces ya le ponemos un 0 acá, 0,1, 0,2, de manera que cuando lleguemos al 10 pues no haya problema. Ya llega L10, entonces acá voy a poner el ejemplo acá, piso 10, L10, ¿no? El L10 y acá ya le ponemos piso 10, ¿no? Piso 10, y así sucesivamente hasta llegar a cubierta, ¿sí? Entonces en cubierta ya le ponemos ROF, ¿sí? ROF, cuando lleguemos a cubierta, y a los sótanos entonces ya le ponemos B01, B02 y B03. De esta manera también mantenemos el mismo orden. Y tenemos un código adicional para cada uno de los códigos. Eso si queremos poner la letra que nos añade, pero pues mi código normalmente es simplemente los 2 dígitos y el primero es planta baja, el siguiente piso 1, piso 2, piso 3 hasta cubierta y después seguimos con sótano 1, sótano 2, sótano 3 y así terminamos cada una de los números.